Hola mis queridos amigos, hoy traemos análisis de una carta que me pareció interesante porque trae la complicada casa 12, una casa súper importante para nosotros porque si leemos todo lo que implica la casa 12 con el plano de lo consciente versus el plano de lo inconsciente, con lo racional versus lo irracional, vamos a hacer como un resumen de todo esto. Vamos a ver cómo está esta carta que se inclina hacia un sector cuando viene a trabajar un poco lo opuesto, ¿no? Si nosotros podemos entender el Sol en la casa 12, que es la casa de los arquetipos, acá hay arquetipo de rey o reina. ¿Qué viene a significar en su alma, casa de agua, casa del alma, esta persona? Lo que fui en vidas pasadas. Si fui un rey, una reina, los temas materiales, las posesiones con la luna en tierra. ¿Y qué viene a aprender ahora? La humildad, el servicio con el ascendente de Virgo, con Venus en exaltación, con Saturno en Libra, en la casa 2, la exaltación a través del trabajo y el servicio, la relación con el otro, etc. Entonces, los que tienen el Sol en la casa 12 van a necesitar aprender a estar entre el límite de lo personal y lo universal. El yo versus el ego, en lo más primitivo, con sus necesidades, y lo universal, lo que le pasa al resto, al entorno, a las personas con las que yo debería resonar. Como decía antes, lo consciente versus lo inconsciente, el yo individual, el yo colectivo, y para esto, como es una casa mutable, igual que la 3, igual que la 6, igual que la 9, necesita de flexibilidad, necesita de adaptación. Entonces, por un lado tenemos un luminar en un signo de tierra y fijo, el otro luminar en un signo de fuego y fijo. Y la carta que pide adaptación, tiene una cruz mutable que le está pidiendo adaptate a las nuevas épocas. Adaptate a lo universal. Y fíjense que el servicio que viene a dar cúspide de la casa sexta también conecta con Acuario y lo universal. ¿Dónde está Urano? Está en conjunción con Júpiter, que viene a expandir las limitaciones en el área del pensamiento, empezando por mi verdad, que no es la absoluta, el Sol, Rey, casa 12, lo que vengo a disolver, sino la verdad que ilumina a todos, a los demás. Y para esto necesito, con mi nodo evolutivo, abrirme, escuchar, no centrarme en mi temática de rey-reina, ni en que yo soy el dueño o la dueña de la verdad. Para eso tenemos a Venus en su debilidad en la cenicienta o el ceniciento, el servidor o la servidora, que este es el camino que lo va a llevar a realizar este ser. Ahora, ¿qué pasa si la persona desde el ego se queda atrapada en esa identidad firme, sólida, en su puesto, en su trono, y rechaza completamente, si ella aplica el ascendente de un modo también involutivo, desde lo racional, rechazando lo que es la percepción, la intuición, este sexto sentido, lo que viene del inconsciente? Entonces acá se pierde toda una parte de lo que sería contributivo a esta nueva vida. Recuerden que si hablamos de lo racional, hablamos del hemisferio izquierdo del cerebro, y si hablamos de lo irracional, estamos hablando del hemisferio derecho, ¿sí? Yo me inclino a usar solo la lógica, la razón, el cálculo, el método, el ver para creer, etc. Y me pierdo de lo filosófico, de si pienso, existo, o sea, alguien está pensando. Y si alguien está pensando, ese alguien existe, dice Descartes, ¿no? Bueno, se trata justamente de esto, el trígono que ella tiene con Júpiter y Urano, de ir más allá de lo racional, de trascenderse para trascender, más allá de los límites, más allá de las fronteras. Hay un pasaje muy interesante del poeta Robert Frost, que habla justamente de este esfuerzo en nombre de la claridad y de la razón, de levantar las barreras para prohibir
la entrada de lo impreciso, de lo vago, de lo místico, transpersonal y irracional. Claro, el sol, la conciencia, domina durante el día. Vigila que estas fronteras del inconsciente no se cuelen. Pero ¿qué pasa de noche cuando hay que irse a dormir, cuando la conciencia se apaga, cuando el control mental se apaga y quedo a plena disposición de lo lunar y quedo a disposición de lo inconsciente y irracional? Tan pronto como estos guardianes del rey se quedan dormidos, lo que estaba oculto o excluido de la conciencia se filtra y la invade a través de los sueños, a través de esos viajes astrales, ¿cierto? Hasta la mañana siguiente, donde esta luz, cuando el sol atraviesa el ascendente, vuelve a encender la pantalla y vuelve a activar a los guardias, ¿no? Entonces acá tenemos una coalición, un choque entre las fuerzas del ego y el ámbito del oculto más profundo de la psique, donde también es muy profundo el tema de fructificar a través de la imaginación. Recuerden que ese famoso iceberg, donde solo vemos desde lo racional la punta, lo que es visible porque está por encima del agua, y todo el resto que sostiene esa punta, que es muchísimo más grande, que es el inconsciente, es lo que no percibimos. Entonces, los que tienen el sol en la casa 12 pueden ser canales y mediums para la expresión de estas imágenes y estos roles arquetípicos. Ahora, si su sensibilidad, si su actitud es abierta ante esto que está más allá del control del sí mismo y de lo personal, acá es donde se enriquecen de este sol en casa 12 y pasa a ser un atributo, un don, un talento que venimos a traer y escenificar en esta vida. Fíjense que lo otro interesante es justamente la luna, la otra luminar que dijimos, está en la tónica de una casa de agua, una casa 8, ya queriendo entrar al mundo filosófico que pide el eje 3-9, sobre todo con los planetas acá en Sagitario, en la casa de la mente concreta, están dominando este mapa, ¿cierto? ¿Qué pasa con la luna en la casa 8? Otra vez una apertura hacia las fuerzas ocultas, hacia lo misterioso y lo desconocido. Entonces, ¿cuánto me permito yo expresar? ¿Cuánto uso esta capacidad? No solo es una casa de lo sexual y lo material, sino desde lo místico que estamos hablando acá, ¿cierto? ¿Qué pasó con esta persona en la niñez? ¿Qué carencias que vive ella a partir del clan la limitaron y qué complejos inconscientes se apoderaron de esa alma que luego, si no lo resuelve, no lo soluciona, van a exteriorizarse en todo tipo de necesidades, el lado más primitivo de la luna, por las que voy a luchar a nivel material y puedo desconectar de lo que mi alma necesita, el reinado de mi alma. Entonces, todas las primeras experiencias con el cuerpo, con el sexo, con la muerte, pueden afectar profundamente el carácter de esta persona. Responde muy bien a todo lo que son estas necesidades emocionales cuando tenemos una pareja, cuando tenemos un otro con quien compartir. ¿Qué pasa cuando la luna, como pasa en este caso, está mal aspectada? Entonces, en este sentido, la persona no puede integrar positivamente los dones de la luna acá y se manifiestan todos los traumas de los que estábamos hablando. Entonces, aparecen los conflictos en lo vincular, en las relaciones, que acá no solo se muestra la cuadratura, energía de acción, movete y solucioname esto. Fíjense la contradicción. Primero, esto es una luna menguante. Está en su fase menguante, ya yendo a la conjunción con el sol. Otra vez me trae la parte de la introspección, de la reflexión profunda, de lo místico, de las casas de agua, donde aparece este trígono, ¿cierto? Entonces, como todo el mapa, aparece lo vincular en conflicto desde el sol y la luna, a partir de los padres, lo que, obviamente, la primera pregunta que surge acá es, ¿están separados tus papás? Y no estaban separados, pero ella vive un conflicto acá entre la imagen del padre, que posiblemente con Neptuno en la casa 4 y con este sol escondido, haya sido un padre ausente de alguna manera a las necesidades de la niña,
y ausente también dentro de la estructura familiar, ya sea porque haya trabajado mucho, haya estado muchas horas fuera de la casa, etc. Pero fíjense que Venus con Marte también están afligidos. Entonces en su ámbito personal también va a tender a tener conflictos de formar la familia, de sostener el compromiso. Y entonces es interesante porque le pregunté qué pasó con el festejo de los 15 años, que acá es una ilusión en Latinoamérica muy soñada por las niñas. Claro, si está en tensión con el Sol, si está en conjunción con el nodo sur, que es maléfico, no la tuvo. No la tuvo por privaciones en este tiempo de su padre. Se quedó sin trabajo, fíjense lo loco, ¿no? En esta época, que serían cerca de sus 8 años, acá tuvo una muerte significativa. Todo era carencias y ella lo vivía desde un lugar muy oscuro, ¿cierto? Desde me quedo sin, me falta. Entonces, ¿qué es lo interesante de este mapa? Sobre todo con este Sol en la casa 12, que cuando lo empezamos a revelar se transforma en el don que ella trae y en lo que el alma va a anhelar. Vimos entonces que lo emocional siempre va a estar presente, por eso lo racional que se le impone es para darle un poco de equilibrio, para ordenar este caos que primero puede surgir desde su mundo interno. Y sobre todo lo vincular. Ya fíjense que en este mapa las relaciones, los vínculos van a ser la gran lección, el gran aprendizaje. Lo otro interesante es que hay un dominio del elemento tierra y un dominio de lo fijo, ¿cierto? Entonces este dominio del elemento tierra justamente es la idea de posicionarse en solucionar ella por ella misma, conjunción Saturno-Plutón en la casa 2 con Saturno exaltado, resolver por ella misma sus carencias y necesidades para que esta Venus en conflicto con Urano, en conflicto con los compromisos, ¿cierto?, no busque relaciones que le den las necesidades que ella vive, sino que primero las consolide por ella misma. De eso va el dueño del signo, en este caso ascendente Virgo, su dueño es Mercurio, en conjunción al ascendente, yo por mí misma, con mis atributos y capacidades, resuelvo todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales, profesionales y económicas, ¿no? Donde los vínculos, fíjense el aire, el elemento aire presente en las casas de tierra, va a ser importante. Por eso es tan importante hacer foco en sana tus relaciones, porque lo vincular es lo que necesitas para elevarte, crecer profesionalmente. Dijimos entonces, Mercurio en conjunción al ascendente, rigiendo el signo que está en el ascendente, que es Virgo, en exaltación. Venus, el corregente por Libra, también presente en la casa 1, pero a disposición de Mercurio. El eje 3-9, un eje que se vuelve importante, y la persona necesita revelar el don de la comunicación. ¿Y qué es lo primero que vemos? Que tenemos a Escorpio, un signo mudo, en la cúspide de la casa tercera. Hablar. ¿Qué les parece a ustedes? ¿La persona habla de sus traumas, miedos y limitaciones? Bueno, en apariencia todavía no, ¿cierto? Entonces, acá aparece el gran momento de poner en jaque todas estas situaciones. Fíjense que lo más importante es que esta persona, en sus crisis de los 40, ya sabemos que en esta edad estamos yendo a la oposición de Urano, con su Urano natal. Acá estamos aquí y ahora. Vamos a señalar ascendente y cielo. Ahí está, es ella cambiando la temática Tauro. Esta es la experiencia que la va a llevar, activando la cuadratura de la luna y el sol, a poner a prueba sus capacidades, porque ¿qué pasó? Cuando el ascendente pasó por Aries y tocó a este Quirón, ¿qué les parece que sucedió? Si vino a aprender las relaciones, si tiene a Saturno atravesándole la casa 7 de las relaciones, si tiene Plutón que trabajó toda la casa quinta desde la maternidad y todo esto desde el año 2020 con el tener que convivir y verse cara a cara con su relación de pareja, obviamente operó la oposición de este Sol con Plutón-Saturno,
la cuadratura de la Luna y el Sol, la cuadratura de Urano y Venus, que fueron todo el tiempo activados por los tránsitos en la casa séptima y en la casa octava. Pasamos de la ilusión a la desilusión. Entonces, primero vive su independencia, está sanando sus heridas. Este es un gran momento para salir de las carencias y habilitar todo lo que tiene que ver con el yo puedo, yo por mí misma, etcétera, para luego poder compartirlo generosamente con los demás. Para esto va a llegar Urano, como les decía, la casa novena, va a representar todo lo que tiene que ver con estudios, lo lejano, el extranjero, y activa nuevamente el eje 3-9, y hasta que llegue a la oposición con su grano natal, allá cerca de sus 45, etcétera. Al mismo tiempo, fíjense que ahora mismo está haciendo un retorno de Marte, entonces está iniciando un ciclo totalmente nuevo con metas, proyectos, pero en Cáncer también con su hogar, casa y familia. Entonces, espero que haya quedado clara la temática de la casa 12 de la que quería hablar, el protagonismo en este caso del Sol, un arquetipo. Siempre recuerden qué arquetipo se significa cuando un planeta por signo, y lo que refiere ese planeta, nos muestra desde esta casa. Acá fuimos reinas, fuimos reyes, tuvimos bienestar, un buen pasar, etc. Y venimos a trabajar, a pulir estas capacidades para ser la mejor luz, para brillar para todos. Fíjense cuando el Sol estando en la casa 12, analogía de lo pisciano, justamente está dispuesta con ceses, cortes y finalizaciones con su dueño arquetípico que es Neptuno, ¿no? Entonces acá obviamente va a rechazar toda la parte del inconsciente, lo neptuniano, lo filosófico, lo espiritual, hasta que entre en órbita, ¿cierto? Con la Luna, con cualquier activación, ahora mismo con Urano, hasta que entre en órbita de que esto la equilibra, la complementa. Viene a pulir todas las cualidades leoninas y del Sol, para de esta manera, desde la energía Virgo, dar lo mejor de ella misma para ella y para los demás, atendiéndose. Si vemos las progresiones, graciosamente las progresiones, ahora mismo por donde están pasando, por toda su temática de Libra, donde aprendió a ser Libra, y ahora mismo están entrando en la energía escorpiana, la energía más intensa. Su luna está por acá, ¿cierto? Con sus deseos, bueno, el tiempo más intenso de su vida, donde tiene que dar este rol de sostener esa heroína que hay en ella, ¿cierto? Y de esta manera generar todo el autosostén que ella necesita, y para eso tiene a Plutón que la capacita enormemente, ¿no? No solo a vincularse adecuadamente, sino que también ser esta persona intensa, dejar expresar lo emocional, soltar un poco lo mental. Por eso ahora mismo está haciendo terapia de entender este Neptuno con los ocultamientos y secretos que puede haber en su clan, a quién está replicando, a quién está reparando, a quién está cambiando y soltando con la temática de Urano, ¿no? Mis propias creencias, mis propios credos, más allá de lo aprendido de mi clan, mi casa, mi familia.